Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me la hora de fijar. Buenas tardes, jóvenes. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí se escucha, ingeniero. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a empezar, jóvenes, ya con la parte 2 en lo que respecta a derivada de una función. Ya, vamos a ver ahora lo que es regla de cadena. Uy, deme un minuto, chicos. Ya está. Ok. ¿Me avisan, por favor? ¿Sí se puede visualizar mi diapositiva? Chicos, jóvenes, No, No, profesor. ingeniero. ¿sí? No, ¿Se puede visualizar? no, ¿No? ingeniero. Ah, me olvidé de compartir. A ver. Ya, ahora sí creo. Ahora, ¿me avisan por favor? Sí, ahora sí, sí, ingeniero. Muy bien, Sí. entonces vamos a empezar ya lo que respecta a lo que es regla de cadena. A ver, están ingresando los estudiantes. Ya, regla de cadena. Veremos también lo que es derivación implícita. Ya, y cómo realmente podemos aplicar para determinar, por ejemplo, la ecuación de una recta tangente, ¿no? La derivada, en el caso de una función y en el caso de una curva. Muy bien, y haremos algunos ejercicios adicionales. Ya tengo un listado. Bueno, hoy día voy a subir un pequeño taller también dentro del Drive. Les afirmo, ¿no? De que el link del Drive es el mismo. Ya, en ese Drive que les he enviado por el grupo de WhatsApp, ahí ya es el mismo donde yo he subido, bueno, pues no, las grabaciones de las 4 clases pasadas. He subido también algunos ejercicios y también las diapositivas, ya, para que ustedes puedan descargarlo, bueno, pues no, para que ustedes lo puedan tener ya en su computador. Muy bien, entonces vamos a dar por inicio esta, esta parte 2 ya de lo que respecta a derivada de una función. Entonces ya vamos a ver la derivada de una función compuesta y las derivadas implícitas, ya. Eso es justamente el tema del día de hoy. Lo que vamos a hacer la próxima semana es ya, perdón, la próxima sesión de clase del día de mañana es aplicaciones de la derivada, ya, aplicaciones de la derivada. Muy bien, entonces veamos acá, jóvenes. La regla de la cadena es justamente, se le conoce la derivada de una función compuesta, ya, a una función compuesta, ¿no? Entonces más o menos recordemos lo que es una función compuesta. Tengo, por ejemplo, tres conjuntos donde está definido la función f, ya, perdón, la función g la voy a colocar acá, la función g, ya, donde a cada valor x del primer conjunto le hace corresponder, vamos a poner mejor rectas reales, porque ya estamos en funciones reales de variable real, ¿no? Entonces vamos a colocar rectas reales. Vamos a colocar aquí una recta real, acá otra recta real y aquí otra recta real. Entonces a cada punto del dominio perteneciente a G, ya le hace corresponder vía la función G un elemento I que es igual a un G de X. Entonces vía la función F sería F de G de X, ¿no? Esto de acá, jóvenes, es la función composición. ¿Y cómo se denota? Como si fuera un cerito. Ya, así, así se lee F compuesta con G. Es decir, F compuesta con G evaluado en este X es lo mismo decir la función evaluada en G de X. Ya, la función evaluada en G de X. Está ingresando la función evaluada en G de X. ¿Ya? Esa es la función composición. Ahora, lo que se pretende ahora es derivar, ¿no? Derivar esta función composición. Derivar la función composición. A esa derivada de esta función composición se le denomina regla de cadena. Entonces acá afirma el siguiente teorema, ¿no? Dadas las siguientes funciones, fg, que va de los reales hacia r, si la función g, en la que está arriba, es derivable en x, ¿qué quiere decir? Que su derivada existe en x. La función f es derivable en g de x, ya, es decir, que la derivada existe en g de x. Entonces la función compuesta, f compuesta con g,
es derivable, o sea, me hablan de esta función, es derivable en x. Derivable en x. ¿Y cómo se, describe esa derivada? Bueno, f compuesta con g derivada, aquí es igual, miren, es la derivada de la función f, la derivada de la función f, evaluada en g, ¿ya? Por la derivada de g, o sea, la derivada de lo que está dentro. Ya, esta es la derivada de la composición. Ok, entonces a partir de la derivada de la composición de funciones, ya puedo extender mi derivada a funciones que son mucho más grandes. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, nosotros el día de ayer hemos visto derivadas simples, o sea, derivadas, por ejemplo, de un polinomio, derivada de una constante, ¿no? De una función potencia, ¿ok? De la suma de polinomios, de la de resta, o de, bueno, de cualquier expresión algebraica, ¿no? De expresiones algebraicas enteras, ¿ok? Hemos visto también las fórmulas de la derivada de un producto, la derivada de un cociente, ¿no? Entonces, también hemos visto, por ejemplo, la derivada de las funciones trigonométricas, cuando los argumentos simplemente son x, ¿no? La derivada de una función exponencial, la derivada de un logaritmo. Por ejemplo, ¿no? La derivada de una función exponencial que es e a la x, la hemos visto, ¿no? Su derivada es e a la x. Pero ¿qué pasaría si yo les pregunto, jóvenes, ¿a qué es igual la derivada de e a la seno de x a la quinta, supongamos? Ahí está. Entonces, fórmula para esto, básica, no hay. ¿Ya? Para este tipo de funciones no hay. Entonces, ¿qué se pretende aquí? Aplicar la denominada regla de cadena, ¿ya? Que es un método de derivación mucho más general de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto. ¿Ok? No es complicado, no es complicado. Solamente que tenemos que manejar las fórmulas, ¿ya? Las fórmulas, una vez que usted maneje las fórmulas y sepa aplicarlas bien, por más derivadas que se le presenten, usted va a calcular su respuesta. ¿Ok? Ese no es complicado, jóvenes. Pero sí se le recomienda, ¿no? Se le recomienda que cuando usted va a practicar derivadas, se recomienda de que tengan su tablita de sus fórmulas de las derivadas al costado, ¿ya? Al costado, porque así conforme van practicando, conforme van viendo qué es lo que van a aplicar, se les va quedando en la mente y van a aprender ya las fórmulas, ya no es necesario que tengan un formulario a la mano, ¿no? Así se le presenta cualquier derivada, ustedes fácilmente pueden aplicar esas fórmulas y el resultado obviamente sale de manera inmediata, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación, chicos. Cuando ustedes estudien derivadas, con su formulario al costado, ¿ya? Muy bien, entonces eh, vamos a ver la regla de la cadena por el momento de manera formal, ¿ya? Después lo vamos a hacer de forma más simplificada para poder aplicar en nuestros ejercicios. La primera es la denominada notación de Leibniz, ¿ya? La notación de Leibniz. Entonces, como forma de la función composición, es y igual a f compuesta con g evaluada en x, la función composición, es decir, f evaluada en g de x, ¿ya? Entonces, a este g de x lo voy a llamar u. U es igual a g de x. U es el g de x, ¿ya? Entonces, ¿qué me quedaría acá? Un f de u. Un f de u. ¿Ok? Entonces, este f de u es justamente nuestro y, ¿no? Porque acá miren, y, el f de u. Y eso es justamente lo que he tomado en consideración aquí. Ambas, como lo menciona, son derivables. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de estas funciones de y y de u van a existir. Por eso se dice que son funciones derivables. Entonces, ¿eso qué implica? Que la derivada de y con respecto a x, ya, la derivada de y con respecto a x, ¿quién es? Derivada de la función, o también puede ser esto, ¿no? Miren, derivada de y, vamos a ponerle y mejor, derivada de y para no haya confusión, con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. A esto le llamamos regla de cadena, ¿por qué? Porque acá enlaza, miren, es como si fuera un enlace, ¿no? Miren acá, ¿ya? Acá es como si fuera un enlace. A eso se le llama regla de la cadena, ¿ok? Entonces, derivar y con respecto a x de mi función composición es lo mismo decir derivación de y con respecto a u, ¿ya? Y por derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Derivada de u con respecto a x.
Muy bien, entonces veamos. Vamos con un ejemplo. Ya, ahí está. Dada la función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Piden hallar su derivada. Ok, entonces este problema lo vamos a hacer de dos formas. Uno, utilizando la notación de Leibniz, la que acabamos de ver, y la otra la vamos a hacer de una manera más simplificada, ¿ya? Y van a ver ustedes cuál tiene mayor grado de dificultad. En algunos ejercicios, claro, ¿no? Utilizando la notación de Leibniz sale mucho más fácil, ¿ok? Pero en la forma simplificada sale mucho mejor, ¿ok? Entonces, pero para la forma simplificada que vamos a ver, jóvenes, en un momento, sí, como les vuelvo a repetir, ahí sí se necesita práctica, ¿no? Y con esa práctica se logra en base a un formulario, como inicio, ¿ya? Entonces, a ver, veamos, dada la función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 1, piden calcular su derivada. Con las fórmulas básicas que nosotros hemos visto semana pasada, la semana pasada, eh, bueno, perdón, el día de ayer no podemos calcular de manera inmediata, ¿ya? La derivada. No se puede calcular de manera inmediata la derivada. Ya, a ver, denme un minutito, chicos. Ya, ok, entonces acá miren, jóvenes. Esta función f de x, ya, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, yo lo quiero expresar como la composición de dos funciones, g y h, es decir, g de h de x. Entonces, para ello, defino quién es nuestro h de x, ¿ya? Y quién es, o qué variable, bueno, en este caso la variable u, es el h de x, quién es nuestra g, ¿ya? ¿Quién es el h y quién es la g? Entonces se hace lo siguiente. Esto es u, ¿no? Esto es el u, ¿ya? Entonces hago que lo que está dentro de mi raíz cuadrada sea el u, sea el u. Entonces por eso vendría a ser el h. Entonces acá tenemos, miren, u es h de x, por eso lo estoy nombrando u, y este a su vez es x cuadrado más 1, es este que está acá. Ya, ahí está. Entonces, g de u, ¿quién es g de u? Porque acá sería g de u, es raíz cuadrada de u, ¿no? Porque esto lo estamos llamando u, raíz cuadrada de u. Ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces, no olvidar que para determinar la derivada de esta función, ya, la derivada de esta función con respecto a x es la derivada de la función f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Ya, ahí está. Entonces, es decir, la derivada de f con respecto a u. ¿Quién es u? Habíamos dicho que u es h, ¿no? H. O sea, la derivada de h, la derivada de u saben que es h, ¿no? U es h con respecto a x. Ya, entonces eso es lo que va a hacer. Muy bien. Entonces, a ver, la derivada de h con respecto a x, sabiendo que h es x cuadrado más 1. ¿Cuál es su derivada? Ayer lo hemos visto. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 1, 0. ¿Ya? Y derivada de g con respecto a u, bueno, esto se puede expresar raíz cuadrada de u como u a la 1 medio. Entonces, recuerden lo que hicimos ayer, 1 medio baja, quiero calcular su derivada de g con respecto a u, 1 medio baja, entonces me quedaría u a la menos 1 medio. O sea, 1 medio menos 1, menos 1 medio. Ya, ahí está. Entonces, esto se puede expresar como 1 sobre 2 raíz cuadrada de u. Ok, entonces ahora aplico la regla de la cadena. Miren, la regla de la cadena dice que la derivada de la función es la derivada de la función g, hablada en h, por la derivada de h. Ya, ahí está. Entonces, acá tendríamos la derivada de g, pero ¿quién es h de x? H de x lo hemos denotado como x cuadrado más 1.
por la derivada de h. ¿Quién vendría a ser la derivada de g? Evaluada en x cuadrado más 1. Es esto, ¿no? Miren, la derivada de g en u es 1 sobre 2 raíz cuadrada de u. ¿Pero quién es u? X cuadrado más 1. Por la derivada de h, ¿quién es? 2x. Entonces, el 2 con el 2 se va y esto sería mi respuesta. X sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, este es un poquito complicado, ¿no? Porque tenemos que encontrar quién es justamente nuestro g y quién es nuestro h. Darle la forma a la g y h para que justamente mediante la función composición nos dé la función f. ¿Ya? Ahí está. Acá derivaremos ambos con respecto a sus variables correspondientes y luego lo reemplazo en la fórmula que les he dado, ¿ya? Y ahí aplicaría la denominada regla de la cadena, ¿no? Y al final me sale la derivada. ¿Ok? Entonces acá tenemos otra muestra, miren. El f está de esta forma. Ya, esto lo quiero generar como la composición de dos funciones. El h de x lo voy a llamar el u. Esto es el u. Ya, ahí está. Entonces el u, que es el h de x, es justamente x cuadrado 2x cubo más 4x cuadrado más 10. ¿Ya? ¿Y qué es g de u? Bueno, g de u sería todo esto de acá, ¿no? Sería u a la 1/3. Como esto es u, esto lo estamos llamando u, sería u a la 1/3. Entonces ahora derivo, 1/3 baja, u, 1/3 le resto una unidad, sería menos 2/3. Derivo esto, derivada de 2x cubo, 6x cuadrado, derivada de 4x cuadrado, 8x. ¿Ya? Entonces, la derivada de la función composición, regla de la cadena, ¿cómo es según definición? La derivada de g con respecto a h. ¿Pero quién es h? 2x cubo más 4x cuadrado más 10 por la derivada de h. Pero ahora la derivada de g, como saben ustedes, es 1/3 por u a la menos 2/3. Es decir, 1/3 por esta expresión elevado a la menos 2/3. Por h' de x, que ya está acá, miren, que es de la forma 6x cuadrado más 8x. ¿Ya? Ahí está. Eso vendría a ser la derivada de una función composición. Y en forma más simplificada sería esto, ¿no? 6x cuadrado más 8x dividido entre ¿quién? Entre 3, y esto de acá está con exponente negativo, baja con exponente positivo y se expresa como un radical. ¿Ya? Entonces, miren, si yo les pregunto, jóvenes, la derivada de este tipo de funciones, aplicando este método, es un poquito extenso. ¿Ya? Es un poquito extenso. Si usted me pregunta, profesor, ¿se puede resolver de otra forma? ¿Ya? Mucho más simplificada, sí. Sí se puede hacer de otra forma. ¿Ya? Entonces, para eso, por favor, les pido que presten bastante atención porque esto generaliza la derivada simple que habíamos visto el día de ayer. ¿Ya? Porque ahí se han aplicado simplemente reglas básicas de derivación. Ahora lo que vamos a aplicar ya es regla de cadena. Vamos a extender nuestras fórmulas. ¿Ok? Vamos a extender nuestras fórmulas a otras funciones y una mezcla de ellas. ¿Ya? Y veremos cómo realmente podemos aplicar las derivadas. Muy bien, entonces empezamos. La primera, igual como la clase de ayer, la primera función que realmente se toma en cuenta para este estudio de la regla de la cadena es la función composición. Nosotros habíamos dicho, ¿no? Miren, que si yo tengo la función y igual a x a la n, ¿cuál sería su derivada, chicos? El n baja, ¿no? N por x elevado a la ¿cuánto? El n al restarle una unidad, ¿qué me queda? N menos 1. Ya, ahí está. Esto es cuando es una simple función potencia, cuya base es x. Pero ¿qué pasaría si yo lo generalizo? Miren, yo lo generalizo para una función general. ¿Cuál sería su derivada? ¿Ok? Entonces, es similar a la anterior. Miren, el n baja. Me queda n por f de x. Este n le resto la unidad, me queda n menos 1 por, ojo, acá viene la diferencia con respecto a la de arriba. ¿Con quién se va a multiplicar esto? Por la derivada de la base, es decir, la derivada de f. La derivada de f. Ya, ahí está. Entonces, esa es justamente mi propiedad para poder aplicar ya
la derivada de una función potencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no miren, nos piden calcular esto. Observen, ¿ah? Es un polinomio de grado 3 elevado a la quinta. 6x al cubo menos 3x cuadrado más 9x menos 17 elevado a la quinta. ¿Ya? Lo que les pido hallar es la derivada de la función. ¿Ok? Eso es lo que se les pide hallar. Muy bien, entonces vamos a solucionar el problema. Lo que dice la fórmula. El 5, que está como exponente, baja. El 5 baja. Entonces, bueno, más o menos sería así, ¿no? A ver, vamos a hacer un paso más acá. El 5 baja, sería 5 por 6x al cubo menos 3x cuadrado más 9x menos 17. El 15 le restamos la unidad. 15 menos 1. ¿Cuánto, chicos? ¿Elevado a la cuánto sería? A la cuarta, ¿no? A la 4. A la 4. Muy bien. Por la derivada de ¿quién? De 6x cubo menos 3x cuadrado más 9x menos 17. Ya, ahí está. Entonces, este 5 al restarle una unidad me quedaría en 4, multiplicado por ¿quién? Por la derivada de la base. ¿Ya? Por la derivada de la base. ¿Ok? Entonces me va a quedar así, miren, lo que le he colocado arriba. 5 baja, 6x cubo menos 3x cuadrado más 9x menos 17. 5 le resta una unidad, me queda 4. Va a multiplicar aquí la derivada de la base. 6x cubo menos 3x cuadrado más 9x menos 17. Siguiente, lo de acá no hay nada más que hacer, se copia igualito. Acá sí hay que efectuar, porque me están diciendo en el siguiente paso que es la derivada de esta función. Ya, ahí está. Ya, denme un minuto, chicos. Un minuto, por favor. ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a tu cuarto? ¿Sí? Anda a tu cuarto, mi amor, ahí ve ya mejor. Ya, porque acá te voy a hacer mucha bulla yo. ¿Ya? Bueno, voy a prender mi luz, ¿ya? Ok. Ya. A ver, chicos. Miren acá. Entonces, el 5 baja, vuelvo a repetir, por 6x cubo menos 3x cuadrado más 9x menos 17. El 5 le restamos una unidad, me queda en 4. ¿Ya? Multiplicado por quién? Por la derivada de la función. Ahí está. Ahora derivo la función. Derivada de 6x cubo, 18x cuadrado, ¿no? Lo que habíamos hecho en la clase el día de ayer. El 3 baja, 3 por 6, 18x cuadrado, menos 2 por 3, 6x, más derivada de 9x, 9. Derivada de una constante, 0. ¿Ok? Ahí está. Eso sería la respuesta. Esto que está acá. Ahora vamos a derivar esto. Miren, vamos a derivar esto. Antes de hacer la derivada respectiva, nosotros tenemos que reformular nuestro problema. Es decir, nuestro f de x, jóvenes, lo tenemos que expresar como una función potencia. Entonces, ¿qué forma tendría? 3x a la cuarta más 6x cuadrado elevado a la 1/3. A la 1/3. Ya, así tenemos que expresarlo. Ok, entonces, ¿cómo calculamos la derivada? Miren, el 1/3 baja. Baja. Ya, entonces me va a quedar algo así. 1/3 por la misma base, 3x a la cuarta más 6x cuadrado. ¿Elevada a quién? A la 1/3 le voy a restar la unidad. 1/3 menos 1, ¿qué me va a dar? Menos 2/3. ¿Multiplicado con quién? Por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de la base? 12x, 4 por 3, 12x cubo, más derivada del siguiente, 2 por 6, 12x. Ya, 12x. Ok, ahí está. Y eso sería la respuesta. Bueno, acá puedo sacar tercia, ¿no? Tercia, tercia, tercia. Ya, ahí está.
Ok, muy bien. Y esto, pues no, miren, se puede expresar de esta forma. Este de acá que está con el exponente negativo pasa al denominador con el exponente positivo. Inclusive se puede expresar como un radical, ¿no? Como un radical. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Consultas? Ninguna, profesor. Muy bien. A ver, acá. Ok, a ver aquí. Raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya, ahí está. Esto se puede expresar como x cuadrado menos 1 a la 2 tercios. X cuadrado menos 1 a la 2 tercios. Entonces, si yo derivo, miren, el 2 tercios baja. ¿Qué me queda? 2 tercios por x cuadrado menos 1 elevado a ¿quién? 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1, como saben, es menos 1 tercio. ¿Pero con quién voy a multiplicar? Por la derivada de x cuadrado menos 1. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado menos 1? 2x. ¿Ya? Entonces, ahora sí, empezamos. 2 por 2x, ¿qué sería? 4x, ¿no? 2 por 2x sería 4x sobre 3. Y este que está con exponente negativo baja al numerador con exponente positivo y se transforma en un radical. Ok, ahí está. Eso sería su derivada. Siguiente. Ya, derivada del siguiente. F de x, que es igual a x cuadrado por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esta es la derivada de un producto, miren chicos, derivada de un producto. Entonces, para poder derivar de manera correcta, ya este radical lo podemos expresar como una fracción, ¿no? Entonces sería x cuadrado por 1 menos x cuadrado elevado a un medio, ¿no? Entonces vamos a derivar, miren. Ya, a ver, vamos a derivar. ¿Qué es la derivada de un producto? Ya, sería la derivada del primero. Bueno, acá ya considero el primero acá. Ya, a ver, lo vamos a hacer por acá, miren. Ya, lo vamos a hacer en este cuadrito. Bueno, ahí lo tengo más simplificado ya, ¿no? En la diapositiva, pero lo vamos a hacer acá mucho más simplificado aún. Derivada. ¿Cómo sería? Derivada del primero, ya, o sea, derivada de x cuadrado por 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio. Ese queda fijo. Más, ahora x cuadrado queda fijo. ¿Por qué? Por la derivada de esto, que es la derivada de 1 menos x cuadrado a la 1 medio derivada. Ya, derivada. Ahí está. Entonces, esa es la derivada que realmente vamos a obtener. Veamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? ¿Cuánto? 2x. 2x. Muy bien. Y esto de 2x, acá se puede ingeniero. expresar como 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Más x cuadrado. Ahora vamos a derivar lo que está dentro de este corchete. ¿Qué es lo que se tiene? El 1 medio baja. El 1 medio baja. Me queda 1 Un medio. medio por 1 menos x cuadrado. 1 medio menos 1. Porque es un medio acá. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. No, menos 1 medio. Ya, ahí está. Entonces, ya pues no, ya están las derivadas, miren. Ahora lo vamos a expresar como esto de acá. mejor. Simplemente, Y ahí no se deriva el argumento de adentro no se deriva. en verdad sí tienes razón, me estaba olvidando. ¿Cuánto es la derivada de Claro, esto? pues ahí sería 2x. Claro, sería negativo, 2x. Negativo, perdón, negativo 2x. Negativo 2x. Muy bien. Entonces, ahora vamos cancelando, ¿no? Este 2 con este 2 se va. Ya, entonces, ¿qué resulta? 12x por 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Más, bueno, acá tendríamos x cuadrado con menos 2, ¿no? Que es menos 2x cuadrado. ¿Ya? Y este 1 menos x cuadrado menos 1 medio, lo vamos a dejar ahí. 1 menos x cuadrado a la menos 1 medio. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería el mínimo? Ah, no, mínimo, perdón, vamos a factorizar, no, factorizar no, sino lo vamos a expresar esto como
una fracción, ¿no? Acá sería 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio. Son iguales. Ya, ahí está. Entonces, paso a multiplicar. Miren, paso a multiplicar con esta expresión. Obtengo que la derivada aquí es igual a 2x. 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio. Por 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio sería 2x por 1 menos x al cuadrado. Ya, ahí está. Menos quién, menos 2x cuadrado. Ok, menos 2x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado elevado a 1 medio. Ya, ahí está. Entonces, a ver, creo que no sé si me estoy equivocando en algo. Lo que pasa es que haya factorizado, profesor. No, no es factorizado. Abajo. Porque la multiplicación después se factoriza. Ah, ya, me faltó algo acá. Agregar un x. Este x que está acá. Me faltó agregar el x. No, me faltó agregar el x. Entonces acá sería 2x cubo. Ya, 2x cubo. Pero igual sería cuarta. A ver. 2x menos x cuadrado sería 2x, 1 más x cuadrado por 1 medio, 1 menos x cuadrado menos 1 medio, menos 2x, eso está igual, 2 con menos 2 se va. Ah, ya, pues acá también hay otro error. Acá estoy considerando el 2, mire, otra vez estoy considerando el 2. El 2 ya desapareció. Queda esto, ahora sí. Ya, entonces acá sería 2x por 1, 2x, 2x por menos x cuadrado sería menos 2x cubo. Menos x cubo sobre 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Ya, entonces, Ahí factoriza. ya, a ver, ¿me logran escuchar, chicos? Se detuvo mi, Sí, pues, se detuvo sí, mi curso, no sé, mi Sí se internet está escucha, como ingeniero. fallando. Ya, muy bien, entonces acá sería 2x menos 2x cubo menos x cubo sería 3x cubo, ¿no? Que multiplican a 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Entonces acá factorizo, ¿no? Acá sería x por 2 menos 3x cubo. Ya, ¿de quién? De 1 sobre 1 menos x cuadrado a la 1 medio, que es raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, eso sería la respuesta. Esto sería la respuesta. Ya, ahí está. Muy bien. Veamos lo de acá. A ver. Ya, a ver, lo voy a hacer por acá. Como un adicional. Ya, miren aquí. Tengo f de x es igual a ¿quién? X sobre esto de acá, jóvenes, se le puede expresar como x cuadrado más 4 elevado a la 1 tercio. Ya, x cuadrado más 4 elevado a la 1 tercio. Entonces, ahora derivo. Recuerden la derivada de un cociente que vimos ayer. ¿Quién era? Derivada de x por x cuadrado más 4 elevado a 1 tercio. Ya. Menos o más, chicos, derivada de un cociente. ¿Quién recuerda? Menos. Menos. Muy bien. Ahora lo de arriba queda fijo y derivo lo de abajo. El 1 tercio baja. Me queda 1 tercio por x cuadrado más 4. 1 tercio, le restamos la unidad. ¿Cuánto sería 1 tercio si le restamos la unidad? Sería menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Por la derivada de x cuadrado más 4, que sería 2x. ¿Ya? ¿Sobre quién? El denominador, x cuadrado más 4 elevado al cuadrado, que me da 2 tercios. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces hay que reducirlo, ¿no? Derivada de x, como saben, es 1. ¿Ya? Es 1. Entonces me queda x cuadrado más 4 a la 1 tercio. Chicos, denme un minuto, chicos, por favor.
Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Ya, entonces, a ver, sería x cuadrado más 4 a la 1/3 menos, acá nos queda, bueno, 2x por 2 por x, que sería 2x cuadrado, ¿no? Entonces sería 2x cuadrado sobre 3, ¿no? Miren, x por 2x, 2x cuadrado sobre 3, y este que está con exponente negativo pasa abajo con exponente positivo, o sea, sería x cuadrado más 4 a la 2/3. Todo dividido entre ¿quién? Entre x cuadrado más 4 a la 2/3. Ya, ahí está. Muy bien, entonces pasa a multiplicar, ¿no? Pasa a multiplicar. ¿Qué me queda? 3, miren lo que está aquí, vamos a poner con otro color. Este que está acá, paso a multiplicar con este. Ya, paso a multiplicar. Entonces, ¿qué genera aquí? 3 que multiplica a x cuadrado más 4. Y los exponentes los sumamos, ¿no? 1/3 más 2/3 son 3/3, o sea 1. Menos 2x cuadrado sobre, y acá sería 3 por x cuadrado más 4 a la 2/3. ¿Ya? Y eso va a ser dividido entre ¿quién? Eso va a ser dividido entre, ya pues, ¿no? Y lo de abajo sería x cuadrado más 4 a la 2/3. Ya, ahí está. Entonces tenemos y medios. 3x cuadrado menos 2x cuadrado es x cuadrado. 3 por 4 sería 12. Ya, 12 sobre, a ver, ¿cuánto sería aquí? 3 por x cuadrado más 4 elevado a la 4/3. Ya, si quizá me he equivocado, ahí está, miren. X cuadrado más 12 sobre 3 por x cuadrado más 4 a la 4/3. Ya, ahí está. Eso sería el resultado de la derivada. En este caso, ya, por ejemplo, miren, a ver, vamos a ver si no tenemos un espacio. Vamos a hacerlo por acá en una hoja. Ya, acá lo he hecho, bueno, una forma más simplificada. Ya, lo voy a hacer acá en una adicional. A ver acá. Ya, tenemos esto. En esas se aplica, por ejemplo, también la regla de la cadena, ¿no? Sí, exacto. Derivamos, acá a ver, el 2 baja, el 2 baja. 2 que multiplica aquí a 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3. El 2 le restamos la unidad, sería 1, por la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? Bueno, derivada de un cociente. Derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 1, chicos? ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 1? 3. 3. Por el denominador, que es x cuadrado más 3, menos o más. Menos o más, en un cociente, porque acá estamos la derivada del Menos. cociente, menos, ¿no? Ahora, lo de arriba queda fijo. Con el fijo se deriva el segundo. La derivada de la de abajo, Sería ¿cuánto sería? 2x 2x. Sobre el denominador, que sería x al cuadrado más cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuál sería la derivada? 2, bueno, como este está elevado al exponente 1, sería el mismo, ¿no? 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3. ¿Que multiplica quién? Bueno, acá multiplicamos, miren, 3 por x cuadrado más 3 por 3, que sería 9. 3x por 2x, que sería 6x al cuadrado, menos por menos más 2x, sobre x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuál sería la derivada? 2 por 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3. Ya, acá sería 3x cuadrado menos 6x cuadrado, que sería menos 3x cuadrado, más 2x más 9. Ya, sobre x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ya, elevado al cuadrado. Ahí está. Ya está, miren. Entonces, si lo podemos expresar como uno solo, sería 2 por 3x menos 1
por menos 3x cuadrado más 2x más 9 sobre, ¿cuánto? X al cuadrado más 3 por x cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? X cuadrado más 3 elevado a la ¿cuánto? A la cuarta. Al cubo. Al cubo. Ya, ahí está. ¿Por qué al cubo, profesor? Ah, no, sí, sí, al cubo. Ya, muy bien. Listo, entonces, esa sería la respuesta de ese problema. Ya, acá está. 2 por 3x menos 1 por menos 3x al cuadrado más 2x más 9 sobre x cuadrado más 3 elevado al cubo. Ya, ahí está. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Derivada de funciones trigonométricas. Ya, derivada de funciones trigonométricas. A ver, la derivada de las funciones trigonométricas, en el caso de que el argumento sea una función derivable, o sea, es una función donde existe su derivada, ya están dando de las siguientes formas. Nosotros habíamos visto en la clase del día de ayer la derivada de la función seno. ¿Cuánto es la derivada de la función seno? El coseno. La derivada de la función coseno, el negativo seno. Menos seno. Derivada de la función tangente, secante al cuadrado. Derivada de la función cotangente, cosecante al cuadrado. Derivada de la función secante, ya ahí está, secante, su derivada es secante por tangente, ya, y la derivada de la función cosecante, su derivada es cosecante por cotangente, negativo cosecante por cotangente, ya, negativo cosecante por cotangente. Muy bien, entonces esas son las razones trigonométricas que habíamos visto en la clase de ayer, ¿no? Donde el argumento es simplemente la variable x. Es simplemente la variable x. Ok, entonces ahora nosotros tratamos de generalizar ese resultado. Ya no con x, sino con una función. Ya no con x, sino con una función derivada. Es decir, en vez de seno de x sería seno de mu. Bueno, donde esta mu es justamente una función derivable. Es decir, que su derivada existe. ¿Ya? Su derivada existe. Muy bien, entonces estas fórmulas también las aprenden. ¿Ya? Las aprenden. Ok, entonces vamos a aplicarlas. Miren acá, vamos a ver. A ver, vamos a hacer las líneas divisoras por aquí. Bueno, ahí yo le he tipeado los resultados. Ya, ahí está. A ver, veamos acá. Por ejemplo, el primero. Derivada de la función seno de 2x cuadrado más 3x más 5. ¿Cuánto es la derivada del seno? El coseno. Coseno del mismo argumento. Coseno del mismo argumento por la derivada del argumento. Ya, por la derivada del argumento. Ahora, la función coseno es la misma. ¿En cuánto es la derivada del argumento? Derivada de 2x cuadrado. ¿Cuánto sería? 4x. 4x. Derivada de 3x, 3. 3. Y derivada de una constante, 0. 0. Entonces ya no la 0. coloco. Ya, ahí está. ¿Y eso qué era? Esa es la respuesta. Esa sería la respuesta. Siguiente. A ver aquí. Derivada con respecto a x de coseno de 1 sobre x. Entonces, este coseno de 1 sobre x, yo lo puedo expresar como coseno de x a la menos 1. ¿No? Ahí está. Entonces, ahora yo derivo. ¿Recuerdan? La derivada del coseno, ¿cuál es? Negativo. Menos seno. Seno. ¿De qué? De x a la menos 1 por la derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento?
El menos 1 baja, ¿no? Sería negativo x menos 1, le resto una unidad. ¿Cuánto sería? Negativo 2. Ahí está. Ya, entonces ordenando, ¿qué me daría? Miren, observen, menos por menos sería más, ¿no? Menos por menos sería más. Entonces acá me quedaría x a la menos 2 por el seno de x a la menos 1. ¿Ya? X a la menos 2 por el seno de x a la menos 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, profesor. Ok, bueno, acá están. Siguiente. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Miren. Derivada de una función cúbica. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a explicarlo por aquí. Ya, ahí está. Su derivada. Bueno, el 3 baja. El 3 baja, me queda 3 veces seno. El 3 se le resta una unidad, me queda 2. De 4t, porque la derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada de 4? T, 4. Entonces, ¿cuál es el producto? 3 por 4, 12 por el seno al cuadrado de 4t. Ya, ahí está. 12 por el seno al cuadrado de 4t. ¿Ok? me faltaba algo acá. Estoy mal aquí. Antes de hacer esta derivada. A ver, vuelvo a repetir. El 3 baja, miren chicos. El 3 baja. 3 por el seno al cuadrado de 4t por... Era la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? El coseno. José. Coseno de 4t por la derivada de 4t. ¿Cuánto sería? Es de la derivada. 4. 4, ¿no? Entonces ahora sí ordeno, ¿no? 3 por 4 sería 12. 12 por el seno de 4t, ok, por el coseno de 4t. Uy, acá se cuadra, coseno de 4t. Ya, ahí está. Esa sería la respuesta. Ok, 3 por 4, 12, seno cuadrado de 4t por coseno de 4t. Siguiente, derivada de la función e a la seno de x. Ya, bueno, esto lo vamos a Profesor, disculpe. dígame. Por ejemplo, en el seno, su argumento no lo ha derivado en ese caso. Sí, acá lo derivé, el 4. Porque derivada de 4, ¿qué Ah, pasa? ¿Está bien? no, pero del seno no, ya no se deriva su argumento del seno cuando está elevado al cuadrado. No, claro. El 4. No. Lo que se va a derivar es el argumento del coseno. Del seno no, pues. Ah, ya. Sí, ya. Ya, Muy bien. profesor, gracias. Acá, miren, y igual a la seno de x. Bueno, la fórmula, la que vamos a ver luego, es una generalización de la función exponencial. ¿Qué es lo que afirma? Si yo tengo a una función, ya, entonces si yo derivo, va a ser la misma por la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, vuelvo a repetir, una función exponencial, pero ya no elevada a la x, sino elevada a una función que depende de x. Entonces, si deriva, ¿a qué será igual? A la misma función exponencial, ¿ok? Pero va a estar multiplicada por la derivada del f. ¿Ya? La derivada del f de x. Ok, listo. Entonces, vamos a resolver nuestro problema. Imagínense que este es f de x. Imagínense que esto es f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos acá al momento de calcular su derivada? La misma función Multiplicado por por ¿quién? la derivada del seno de x sería coseno. Bien, por la derivada del seno Bueno, de x que es coseno. Ya, ahí está. Y esa sería la respuesta. Nada más, eso sería la respuesta. ¿Ok? ¿Preguntas? todo claro, profesor. Derivada de las funciones exponenciales. Bueno, eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Al menos de la exponencial. Bueno, esa demostración sí lo vamos a obviar. La derivada de una función exponencial, usted recuerda que la derivada, por ejemplo,
si yo tengo e a la x, su derivada es e a la x. Si yo ya, ahora este sería de una función exponencial. Ahora, si no, yo quiero generalizar lo que había hecho anteriormente, al derivarlo sería la misma función por la derivada del exponente. Ya, ahí está. Eso sería la fórmula. Si yo tengo la función exponencial simple, su derivada es la misma función exponencial. Ya, si yo tengo una derivada de una función compuesta, ya, o una derivada más general aún, su derivada vendría a ser la misma función exponencial, ya, por la derivada de la función exponencial. Ok, ahí está. Perdón, por la derivada del exponente, que es en este caso es f. Ya, muy bien. Entonces, bueno, esta es la demostración. Ya, eso sí no casi viene al caso. Ya, por ejemplo, acá hay un ejemplo, miren. Usar la regla de la... Ya, usar la regla de la cadena en cada ejercicio, dice. Bueno, allá la derivada de esta función, miren. Veamos, la función es 2 a la x menos x por 6 a la x. Ya, esa es la función que nosotros tenemos que calcular su derivada. Entonces, acá tenemos, lo podemos hacer por separado, miren. Si no, lo podemos hacer todo junto. ¿Cuál es la derivada de esta función? Muy bien, la derivada del primero, o sea, la derivada de la función en sí, ¿no? Sería la derivada del primero menos el segundo por la derivada del, a ver acá miren, 2 a la x, la derivada del primero, menos la derivada de aquí del producto, ¿no? De x por 6 a la x. Entonces derivamos esto. ¿Cuánto es la derivada de 2 a la x? Hace rato lo vimos. Logaritmo. ¿Ya lo hemos visto? ¿No lo hemos visto? Creo que no lo hemos visto. No lo hemos visto. Mire. Esta fórmula está acá. Ya, es la 1 y la fórmula. ¿Cómo sería? Miren, si yo tengo la función exponencial, donde e a la es un número mayor que 1, o mayor que 0, mayor o igual que 0, pero diferente de 1, entonces, ¿cómo sería su derivada? Sería la misma por logaritmo natural de a. ¿Ya? Pero en el caso que nosotros tengamos el a elevado a una función derivable, ya no es el x, miren, sino es una función. Entonces, ¿cómo sería su derivada? La misma por logaritmo natural de a. Pero acá le debo adicionar algo. ¿Por qué? Por la derivada de la función. Ya, ahí está. Por la derivada de la función. Eso es justamente lo que tenemos que hacer. Entonces, en nuestro problema, ya, ahí está. Bueno, miren, ¿qué es lo que hice? Encontrando la derivada de cada función indicada. Ya, entonces, yo tengo acá, miren, la derivada en primero de toda la familia. Ahí está. O sea, toda la diferencia de esas dos funciones. ¿A qué será igual, jóvenes? Primero, se deriva el primer término y le voy a restar la derivada del segundo término. Pero me doy cuenta que la derivada del primero es fácil, ¿no? Simplemente aplico mi fórmula y realmente sale el resultado. ¿Cuánto es la derivada de 2 a la x? Bueno, se coloca el mismo, ya, se coloca el mismo por logaritmo natural de la base, 2. ¿Ok? 2 a la x por, perdón, logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Menos ahora la derivada de esto. Esto es un producto. Este es un producto. Entonces sería la derivada del primero, que es la derivada de x por el segundo, más el primero ahora queda fijo por la derivada del segundo. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Logaritmo natural de 2 por 2 a la x menos, ¿cuánto es la derivada de x? 1. Por 6 a la x, 6 a la x. Ya, menos por más, menos. ¿Cuánto es la derivada de esto de acá? Ya, ¿cuánto es la derivada de esto? Miren. Sería, esta acá se mantiene fijo, ¿no? Logaritmo natural de 6 por 6 a la x. Claro, aplicando la fórmula sería 6 a la x por logaritmo natural de 6. Esto sería la fórmula. Siguiente.
A ver, este lo voy a hacer por acá. Derivada de esto. Ya, según la fórmula es la misma. Esta es la misma. X cuadrado más 2x menos 1. Ok, por ¿qué? Logaritmo natural de ¿cuánto sería? 3 3 por, ya, por, acá por 3 sería a la X. derivada de esto, ¿no? Derivada de eso. Sí. ¿Cuánto sería? 2 a la X más 2. Ya, 2 a la X más 2, ¿no? Derivada de X cuadrado es 2X, derivada de 2X es 2. Y derivada de menos 1 es 0. Es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Ya, a ver, ¿qué nos quedaría? Ordenando. Acá puedo sacar mitad, si gusto. El 2 puede salir afuera, factorizando. Sería 2 logaritmo natural de 3 por 3 a la X cuadrado más 2X menos 1. Ya, y acá que multiplica a 2X más 2. Uy, a ver, está. No, a X más 1 sería, ¿no? Porque el 2 está factorizando con el 3, miren. El 2 está factorizando con el 3. Ya, entonces el 2 sale. Y acá me quedaría X más 1. Por logaritmo natural de 3 por 3 elevado a la X cuadrado más 2X menos 1. Y eso sería justamente la respuesta. Ya, eso sería la respuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, que tengan? Ok. Bueno, acá ya presenta la derivada de una función exponencial, ya lo hemos visto. Ya, a ver, ahí está. Denme un minuto, chicos, voy a tomar un poco de agua, me estoy secando ya.
continuamos acá. Uy. Ya, a ver. Vamos a derivar las siguientes funciones. Por ejemplo, tengo f de x en la fórmula, ¿no? La propiedad dice que, les hago recordar, la exponencial elevado a una función g de x, supongamos, ¿ya? ¿Qué es lo que afirma esto? Que si yo derivo, es justamente la misma exponencial, ¿ya? La misma exponencial, pero va a estar multiplicada por la derivada de la función g. Esto es. ¿Ok? Entonces, veamos acá. ¿Qué pasaría con la derivada de la función f? Sería la misma función exponencial e a la x cubo más 3x más 5 por la derivada de lo de acá. ¿Cuánto es la derivada de eso, chicos? A ver. ¿Cuánto sería su derivada? Sería Profesor, ¿de cuál? De x cubo, ¿cuánto es su derivada? 3x cuadrado más 3. Más 3 y 0, vale. 0. ¿No? Ahí está. Muy bien. Eso sería la derivada de una función exponencial. En el caso de una derivada de una función logarítmica, ya recordamos, bueno, tendríamos lo siguiente, ¿no? F de x igual a logaritmo natural de un g de x. Ya, voy a ponerle y mejor. Voy a ponerle y para no confundir con mucha simbología. Logaritmo natural de f de x, así lo voy a denotar. ¿Cuál es su derivada? Es el cociente de la derivada del argumento, o sea, la derivada de f, sobre el mismo argumento, sobre f. ¿Ok? Entonces, aplicando mi propiedad, en mi ejercicio, ¿cómo sería la derivada entonces? Sería la derivada del argumento, la derivada de lo que está dentro. Voy a colocarlo así primero. La derivada de x cubo más 1, su derivada, sobre la misma función, raíz cúbica de x más 1. Ahora, este raíz cúbica de x más 1 yo lo puedo expresar como x más 1 a la 1/3, ¿no? Su derivada, ojo, todavía no deriva, sobre raíz cúbica de x más 1. Ahora sí, ¿cómo sería acá? 1/3 baja, me queda 1/3 por x más 1. 1/3 le resto la unidad. ¿Cuánto sería 1/3 menos 1? Sería negativo 2/3. Por la derivada de x más 1. Por la derivada de x más 1, ¿qué sería? ¿Cuánto es la derivada de x más 1? ¿Cuánto? 1. Muy bien, sería 1. Por sobre raíz cúbica de x más 1. Ahí está. Entonces es lo mismo decir, ¿no? 1/3 por x. A ver, ¿cómo lo podría hacer acá? Bueno, vamos a ponerlo así. X a la 1 a la menos 2/3, ¿no? Sobre x más 1 a la 1/3. Ya, vamos a reducir, a ver hasta dónde más se puede reducir esta expresión de aquí. Raíz cúbica de x más 1 se puede expresar como x más 1 a la 1/3. ¿Ya? Entonces acá tenemos 1/3, bases iguales, que se hace con respecto a los exponentes, menos 2/3 menos 1. ¿Cuánto sería ese cociente o ese exponente? Sería menos 3/3. ¿Cuánto es menos 3/3, jóvenes? Menos 1. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso sería la respuesta. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Muy bien. Acá miren, tenemos un par más. Bueno, acá creo que sí le he hecho una... Ya, a ver. Lo voy a hacer de todas maneras. Acá, a ver. A modo de explicación. ¿Cómo sería el inciso A? El A. Tenemos la función f de x, que es igual a e a la 2x menos x sobre e a la x más 5. ¿Ya? Entonces, si yo derivo, ¿qué tendríamos? Es un cociente, ¿no? Sería la derivada del numerador, ¿ya? La derivada
de e a la 2x menos x, su derivada, por el denominador. Menos, ahora lo de arriba queda fijo, e a la 2x menos x, y derivo lo de abajo. E a la x más 5 se deriva. Sobre el de abajo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Recuerdan la derivada de un cociente? Ahora, ¿esto qué es igual? Veamos aquí. La derivada de e a la 2x, chicos. A ver, ¿cuánto sería? Sería la misma función exponencial por la derivada de ¿quién? De 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2. 2. ¿Ya? 2. Menos la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. 1. Ya está. 1. Por e a la x más 5. Menos, acá sería e a la 2x menos x. Y acá ahora derivo esta parte. Derivada de la misma función exponencial es la misma exponencial. Y la derivada de una constante, 0, 0. 0. 0. ¿Ya? Sobre e a la x más 5, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Ya, el resto simplemente reducción, que miren, este que está en esta línea es justamente lo que está acá, ¿no? Lo que está acá. El resto es reducción, ¿no? Multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este. Y esto es lo que figura aquí. Bueno, lamentablemente no se puede reducir más. No se puede reducir más. Muy bien, la B. A ver, ¿cómo sería la B? Tenemos, bueno, una función monstruosa, ¿no? Miren, tenemos combinación de exponencial. El exponente Producto. es un polinomio, claro, es un producto, ¿no? Tenemos una trigonométrica y otra polinómica, ¿no? ¿Cómo sería su derivada? A ver, recuerden, sería la derivada del primero, ¿no? Derivada del primero. Segundo queda fijo. Ajá. Más el segundo fijo. No, la derivada del primero por el segundo fijo. De ahí el segundo fijo por la derivada del segundo. Exacto. Ahí está. Más. Muy bien. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a derivar la exponencial. ¿Cómo sería? La misma función exponencial e a la x cuadrado más 3x más 1 por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente? 2x más 3. Más 3. Muy bien. Por esto baja seno de 2x menos 1. Más ahora la exponencial es la misma, e a la x cuadrado más 3x más 1. Por, ¿cuánto es la derivada de la función seno? El Coseno. coseno de 2x menos 1 por la derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del 2. argumento? 2. 2. Ya está. 2. Y eso sería la respuesta. ¿Ok? Eso sería la respuesta. Bien, ¿preguntas? Todo claro. No. Ya, bueno, derivada de la función inversa, lo vamos a ver. No, no, creo que este no lo estaba en mis planes hacer esto de aquí. No voy a eliminar esto. Ya, porque acá sería un estudio más y no me va a alcanzar el tiempo. Las logarítmicas, ya, las logarítmicas sí la hemos visto. A ver, ya. Las logarítmicas sí, a ver, voy a hacer unos ejemplos acá. A ver, un minuto. Ya, a ver. Vamos a hacer unos con respecto a la función de logarítmicas. Bueno, la logarítmica sí la habíamos visto, ¿no? Logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, ¿no? Esto lo vimos en la clase del día de ayer. En el caso de que es una logaritmo ordinaria, ¿no? Sería 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada del argumento sobre u, sobre el mismo argumento. ¿Ya? Ajá. Ya no, ya. Un momentito, chicos. Ya no hay, mi amor, ya se acabó. ¿Tienes hambre? ¿Quieres una fruta? ¿Qué quieres, granadilla o mandarina? Alvarito, da la clase tú. Vamos.
Ok, muy bien. Veamos acá. A ver, por ejemplo, tengo las siguientes funciones. F de X. Ya vamos a poner un ejemplo más. Logaritmo natural, ya, de el seno de 5x cuadrado. Pongamos esto, ¿no? ¿Cuánto sería su derivada? Bueno, ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Ya, a ver, vamos acá a colocar la fórmula. ¿Ya? 1 sobre X. A ver, ¿recordamos cuál es la fórmula? Su fórmula era derivada del argumento sobre el argumento. El argumento es esto. ¿Ya? Sería la derivada de todo el seno. De seno de 5x cuadrado, su derivada. Sobre el mismo. ¿Ya? O sea, se copia lo mismo. Solamente, ¿dónde voy a trabajar? En la parte del numerador nada más. ¿Cuánto es la derivada del seno? El Coseno. El coseno. Sería coseno de 5x cuadrado por derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? 10. 10x. 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 Muy bien. Sobre seno de 5x cuadrado. Ya está. Esto sería la... Profe, Dígame. ¿cuándo el logaritmo natural de X ahí es 1 sobre X o no? No, eso es cuando es solamente una función identidad, o sea, cuando es el mismo x. Ahí sí su derivada es 1 sobre x. Pero Ah, ya. cuando tengamos una función derivable, ahí sí es más general, bueno, sería la derivada de la función sobre la función. ¿Ya? Esto Ah, ya, es, profesor. particular. Muy bien, 2. A ver, tenemos otro. Aquí es igual logaritmo natural, ya, de... A ver, ¿qué le ponemos aquí? La exponencial elevado a la tangente de x al cubo. Ya, ahí está. Vamos a poner acá, hacerlo mucho mejor todavía, más... a ver, ¿qué le ponemos acá? El seno, ya, del coseno de x. Ahí está. Ya la tangente de x cubo más el seno del coseno de x. A ver, ¿cómo sería? A ver aquí. Se deriva ¿Ah? primero la exponencial. Sería exponencial A la tangente, ¿no? Se coloca lo mismo. Por, ya, por derivada del el exponente. argumento Del, sería contangente, no, derivada de la no, tangente no es cotangente. es cosecante. Tampoco. Secante al cuadrado. Muy bien, secante al cuadrado. Del mismo argumento. Tiene que ser el mismo argumento. Ahora derivo el argumento. ¿Cuánto sería la derivada del argumento? Coseno, No, derivada del argumento. De x cubo. X, 3x cuadrado 3x cuadrado. Ya 3x está. cuadrado. Muy bien. Ahí está derivado, más ahí está derivado esto ya. Más ahora derivada de esto. Derivada del seno sería, primero. sería coseno Coseno. Del mismo argumento. Ahora por derivo el por argumento. el seno. No, Y el seno de negativo seno. negativo Negativo seno seno de x. de Ahí está. x. ¿Sobre quién? Sobre el mismo argumento. E a la tangente de x cubo más seno del coseno de Elevado x. al cuadrado. Ya, ahí está. ¿No se eleva al cuadrado al último? No, porque la fórmula no te lo dice, mira. Ah, Solamente ya. se eleva al cuadrado cuando es un cociente. Ya, cuando está es la fórmula derivada de una división. Ya, muy bien. A ver, 3. A ver, la pregunta que les tomé a algunos en una evaluación. Aquí es la derivada del seno, del coseno, del seno de x cuadrado. ¿Ya? Fue una pregunta que les tomé en una evaluación a algunos jóvenes. Quizás algunos de los que están presentes recuerdan. Veamos. Derivada. Primero, Sería, observen que el argumento es esto. El sí. argumento del seno es todo esto. El Dale, argumento del profe. coseno es todo esto. ¿Ya? Entonces, primero derivamos de afuera hacia adentro. Derivada del seno. El Coseno. coseno. Se copia el mismo argumento.
ahí no hay nada más que hacer. Ahora, Por derivada se de esto, deriva el argumento. derivada del coseno, Menos seno menos seno. Se copia el mismo por el argumento. mismo. Ahora Por derivo el argumento, deriva del coseno, seno coseno de de x cuadrado. cuadrado. Ya, se copia el mismo argumento. Por Deriva del argumento, por x. 2x. Ya está. Los Esa es la respuesta. 2x. No hago. Ya, esa es la respuesta. Una más, 4. Ya, a ver. F de x es igual a la exponencial elevado al coseno, ya, de logaritmo natural de x al cubo, ok, menos raíz cúbica de la tangente de x al cuadrado. ¿Cómo sería? A ver, su derivada. Me voy a dormir con eso. La misma exponencial, ¿no? Ujú. La misma Exponencial coseno por ahora derivo el exponente. menos seno. Menos seno, exacto. Menos seno de, Por escribo el mismo seno argumento. El mismo del argumento. argumento. Ahora derivo el argumento. Derivada del logaritmo de x cubo. 3x al cuadrado. Muy bien, 3x al cuadrado sobre, Logaritmo no, sobre no, acá está la fórmula, sobre x sobre x al cubo. al cubo, exacto. Ya, ahí está. La derivada de este. Listo, ya está la parte de Menos acá. Menos, ahora, esto que está aquí, recordar que lo puedo expresar como tangente de x cuadrado elevado a la 1/3. Ya, ahora vamos a derivar esto. Ya, primero, el 1/3 baja, ¿no? Porque es la función potencia. 1/3 un por tangente de tangente x de cuadrado. x de 1/3 le restamos la unidad. 1/3 menos 1, Menos 2/3. menos 2/3. Bien, por la derivada de tangente de x cuadrado. secante al cuadrado ¿De quién? de x cuadrado Muy bien, multiplicado por quién? Derivada de x cuadrado, que sería por x 2x. 2x. Ya está. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahí, como pueden observar, ¿no? Acá estoy haciendo una combinación de varias funciones y nosotros tenemos que aplicar muy bien las propiedades al momento de utilizar las derivadas. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos con respecto a la derivada de estas funciones. Miren, derivada de la forma g de x elevado a la h de x. Bueno, ahí está la fórmula, ¿no? A ver. Bueno, esta es la... A ver. Ya, creo que son dos. Ahí está. A ver. Vamos a colocar esto de aquí. Ya, vamos a colocar esto de acá. Un adicional. ¿Qué pasó? ¿Tienes sueño? Sí. Tu mamá ya va a venir. Espera un momentito. Tu mamá ya va a venir, ¿eh? ¿Quieres hacer la tarea? Uy, estoy ahorita tareado. ¿De qué vamos a hacer la tarea? ¿Ya? Ya. 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 Anda a ver a Lula. Ya veremos. Muy bien. A ver, continuamos chicos aquí. Sea la función f de x que es igual a x a la seno de x por hallar la derivada. Bueno, miren, les voy a enseñar la forma ya más rápida de poder hacerlo. Ok, ya no voy a entrar en detalles en cómo demostrar la fórmula, ya, porque prácticamente es el mismo procedimiento. Ya, entonces miren, veamos aquí. Tenemos y igual a x a la seno de x. Ya, miren, ¿qué pasaría ahora si tanto cuando tengo una función donde la base y el exponente son funciones que dependen de x? La base y el exponente son funciones que dependen de x.
ya, como ustedes pueden observar. Entonces, ¿cómo derivo este tipo de funciones? Ojo, hasta el momento, miren, no hemos visto ese tipo de funciones. ¿Ya? Hemos visto funciones exponenciales, sí, pero la base no es uno que depende de la variable x, ¿no? Sino es un número. La base es un número. El exponente sí depende de x, ¿no? Hemos visto la expresión de esta forma. O también hemos visto funciones potencia. En funciones potencia, más bien, la base depende de una variable y el exponente depende de un número. ¿Ok? Entonces, estas son funciones exponenciales y estas son funciones potencia. ¿Ya? Son dos situaciones diferentes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una mezcla de las dos. ¿Qué quiere decir? Que tanto la base y el exponente van a depender de x. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que saber identificar. Miren, estos son exponenciales. Las bases son números. Los exponentes dependen de la variable x. ¿Ya? ¿Qué puede hacer acá? Puede ser un polinomio, ¿no? U otra función que depende de x. Pero la base sí o sí tiene que ser un número. A eso le llamamos funciones exponenciales. En el caso de funciones potencia, más bien sucede lo contrario. La base tiene que depender de x y el exponente tiene que ser un número. ¿Ya? Tiene que ser un número. La dependencia de x se ve en la base. Pero en ese tipo de funciones jóvenes, ¿ya? Tanto la base como el exponente son dependientes de x. ¿Ok? Dependen de la variable x. Muy bien. Entonces, uy, se apagó la batería. Ya. Muy bien. Ok, entonces, veamos aquí. Vamos a ver cómo resolvemos este tipo de problemas. Ya. Dame un minuto, chicos. Voy a cargar el celular. Ujú. Ya, voy a seguir acá. Muy bien, entonces acá miren, jóvenes, voy a aplicar este logaritmo natural. Ya, se aplica el logaritmo natural. Entonces, al aplicar logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x elevado a la seno de x. ¿Ok? Entonces, por propiedad del logaritmo natural, este seno de x, jóvenes, ya baja aquí. ¿Ok? Acá. Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo natural de y es igual al seno de x por logaritmo natural de x. ¿Ya? La propiedad dice lo siguiente, miren, si yo tengo logaritmo, vamos a poner acá propiedad, logaritmo de x elevado a la a, este a baja. Sería a por logaritmo natural de x. Así es la propiedad. Ya es una propiedad de logaritmos. Entonces, ahora derivo. Entonces sería derivada del logaritmo natural de y derivada de esto. ¿No? Acá en el segundo miembro de la ecuación tenemos la derivada de un producto, miren. Ahora, ¿cómo derivo esto? Recuerden la fórmula de la derivada de un logaritmo natural. Sería la derivada del argumento sobre el argumento, ¿verdad? Y acá la derivada de un producto, chicos, a ver cómo sería. La derivada del seno. Derivada del primero. Coseno. Coseno de x Coseno de x. por 1. Derivada de... No, logaritmo natural de No, x se escribe igualito. ¿Ya? sí. Ya. Ya. A ver, dame un minuto, jóvenes. Estoy con mi hija acá. Ya. Más. Ok. El seno de x se escribe igualito. ¿Ya? Seno de x se escribe igual por derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuánto sería la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Ahí está. 1 sobre x. ¿Ok? Listo. Entonces, este y que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Qué tendríamos? Derivada pasa a multiplicar el y, ¿no? Sería coseno de x por logaritmo natural de x más seno de x sobre x. Pero ¿cuánto vale y? Y es x a la seno de x. Reemplazamos por coseno de x por logaritmo natural de x
más seno de x sobre x. Ya, ahí está. Entonces, eso sería la respuesta. Porque eso es lo que me pide el problema, ¿no? F' es lo mismo decir Y'. ¿Ya? Y'. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Tenemos f de x que es igual a 1 más x cuadrado elevado a la 2x más 1. Entonces, ¿qué se les pide? Calcular la derivada, que es justamente lo mismo, ¿no? Y', es lo mismo. Ya, es notación nada más. O sea, esto yo lo puedo identificar como una y, ¿no? Y si me piden la derivada, lo puedo identificar así o así. Muy bien, entonces tenemos y es igual a 1 más x cuadrado elevado a la 2x más 1. ¿Ya? Entonces, acá derivo. Acá voy a derivar. Entonces, ¿qué es lo que aplico primero? Logaritmo natural. Como ustedes pueden observar, jóvenes, ¿qué tipo de función es esta? Miren, ¿no? La base depende de x y el exponente también depende de la variable x. Entonces, hago el mismo procedimiento. Aplico logaritmo natural. ¿Ya? Aplico logaritmo natural también al segundo miembro de la ecuación. Elevado a la 2x más 1. ¿Ya? Entonces, derivando el logaritmo natural de y, ¿qué me queda? Ahora aplico derivada, ¿no? Ahora vamos a hacerlo por pasos. El 2x más 1 baja, ¿ya? 2x más 1 por logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Ahí está. Vamos a borrar esto para hacerle un paso adicional. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, entonces ahora derivo. Logaritmo natural de y, derivo, y esto es igual aquí, 2x más 1, derivada. Es la noche. Pues eso de noche ya. A ver, vaya, somos. Sí, y ahorita voy a hacer todo, mira. A ver, aquí sería, disculpen, joven, estoy niñero ahorita, por logaritmo natural de 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá voy a derivar, miren chicos, voy a derivar, ¿ya? Entonces, la derivada de esto, del logaritmo natural de y, sería y' sobre y, ¿no? Igual, aplicando la fórmula aquí, derivada del argumento sobre y. Y acá sería la derivada de un producto. ¿Cuánto sería la derivada de 2x más 1? Derivada de 2x más 1, 2. Muy bien. El segundo factor se mantiene fijo, ¿ya? Más ahora 2x más 1 se mantiene fijo y se deriva logaritmo natural de 1 más x cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Derivada del logaritmo natural de 1 más x cuadrado. 2x. 2x es el argumento, pero tiene que estar dividido sobre ¿cuánto? Recordemos la fórmula. X al cuadrado. 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado, que se escribe el mismo argumento. ¿Ya? Listo. Entonces, el y pasa a multiplicar. Y que multiplica a 2 por logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más 2x más 1 por 2x sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ya? Y' es igual aquí. ¿Cuánto vale y? Como saben, y es 1 más x al cuadrado elevado a la 2x más 1. Que multiplica aquí, bueno, el resto se escribe lo mismo, ¿no? 2 logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más 2x más 1 por 2x sobre 1 más x al cuadrado. Ya, ahí está. Esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Consultas? Ok. Las derivadas de las funciones trigonométricas, ya, bueno, hemos visto derivada de funciones trigonométricas inversas cuando el argumento simplemente es x, ¿no? Por ejemplo, el caso de arcoseno de x, eso lo vimos el día de ayer, su fórmula es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y acá está el resto, ¿no? Del arco coseno, del arco tangente, del arco cotangente, del arco secante, del arco cosecante. Eso lo vimos el día de ayer, sus fórmulas, ¿ya? Pero estas fórmulas también se pueden generalizar, miren. Pueden generalizar, por ejemplo, voy a tomar en cuenta 3 de ellas. ¿Quieres hacer? Sí, vamos. No.
¿Puede ser? Ya. A ver. Arcoseno de u, su derivada, ¿a qué será igual? Del arcoseno de x, miren, del arcoseno de x, su derivada es justamente 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? Ese es cuando es solamente x, miren, la función de identidad. Pero cuando es una función derivable, como es u, ¿ya? ¿Cuánto sería su derivada? La derivada de u, sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Entonces, observen la diferencia con el anterior. ¿Ok? Acá, miren, es 1 porque es la derivada de x, ¿no? Es 1. Pero en este caso, el u es una función derivable, no es justamente la función de identidad. Acá puede ser un polinomio, puede ser una función exponencial o cualquier otro tipo de función que exista su derivada. Entonces, acá sería raíz cuadrada, la derivada de u sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Acá se escribe lo mismo que el argumento, miren. Lo mismo funciona para la derivada de la función arcotangente. Arcotangente de x, su derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Ya? De manera general, es el cociente de la derivada de u sobre 1 más u cuadrado. Y del arco secante de x, recordamos, ¿no? Que era 1 sobre valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ahora, en el caso de que sea una función derivable, a ver, un momentito, chicos. Mi mamá. Mamá ya viene, mamá, ¿no? Mamá, ¿está bien? Ujú. ¿Ya la puya? Sí, ya viene, sí, se puede ponerse la ampolla, ya viene. Okay. Ya, a ver, acá sería entonces una función derivable, igual como en los casos anteriores, ¿no? Sería el cociente entre la derivada del argumento sobre valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Miren, acá tenemos la función arcoseno de 3x más 7. ¿Cómo sería esta derivada? Según la primera fórmula, observen, ¿no? Ya no estamos trabajando con x, sino en este caso es una función lineal, ¿no? Una función lineal. Según la fórmula, es la derivada del argumento. En este caso, la derivada de 3x más 7. Su derivada sobre la raíz cuadrada de 1 menos la misma función, pero elevada al cuadrado. ¿Ya? O sea, 1 menos el argumento elevado al cuadrado. Entonces, al derivar esto, 3x más 7, como saben, su derivada es 13. ¿No? Derivada de 3x es 3 y derivada de la constante es 0. ¿Ok? Sobre, bueno, y esto acá se resuelve, pues, ¿no? No. Acá simplemente es operación algebraica. No hay nada más que hacer. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Miren acá. Tenemos f de x que es igual al arco tangente. Supongamos de 5 el exponencial a la x al cubo. A ver, chicos, ¿a qué será igual eso su derivada? Vamos a hacer ejemplo 2. ¿Cuánto sería la derivada? A ver, según la fórmula de acá, miren. Sería la derivada del argumento, ¿no? Sobre la unidad más el argumento elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto sería la derivada de lo que está arriba? 5 veces de la exponencial es la misma, ¿no? A la x al cubo por ahora la derivada del exponente. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Muy bien. Sobre, y abajo se escribe 1 más 5e a la x cubo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería? 25. ¿E a la cuánto? ¿Producto de los dos?
2x al cubo. ¿Ya? 5 al cuadrado, ¿no? Porque el 5 tiene que elevarse al cuadrado, ¿no? Es la potencia de un producto, ¿ya? Por la exponencial x cubo por 2, que es 2x cubo. Muy bien, entonces, ¿cuánto me daría acá? 5 por 3, ¿qué me daría? 15x cuadrado 15. por la exponencial a la x cubo sobre 1 más 25 por la exponencial a la 2x cubo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Toma. Sí. ¿Ya? Ahí dibuja, pinta. Ajá. ¿Ya? Muy bien. A ver. Eso sería la respuesta, ¿no? Hacemos uno más. 3 f de x, por ejemplo, arco secante de, a ver, ¿qué le ponemos acá? El seno, ¿ya? De la exponencial a la 2x. Pongamos esto. Arco secante del seno de la exponencial a la 2x. Entonces, ¿cómo sería su derivada? Miren, el u en este caso es todo esto. Esto es el u, ¿no? De mi fórmula, de la fórmula de la de aquí. Según la propiedad sería la derivada de u, o sea, la derivada del seno de a la 2x, su derivada de todo esto, ya, sobre valor absoluto del mismo u, o sea, del seno de e a la 2x, ya, por la raíz cuadrada de ¿qué? Bueno, del 1, que es el seno al cuadrado de e a la 2x, menos 1. Ya, ahí está. Ahí está. A ver, casi te sale. Igual. A ver, ¿cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Muy bien, coseno de la Coseno. exponencial, coseno del argumento. Ya, siempre cuando usted va a derivar una función trigonométrica, lo que va a derivar es la función trigonométrica, pero el argumento permanece fijo. Miren, hay algunos estudiantes que derivan el seno, le ponen coseno y dentro del argumento derivan también el mismo argumento, cosa que no es así. ¿Ya? Primero se deriva el seno, que es coseno, el argumento se copia lo mismo, pero acá se va a multiplicar por ¿quién? Por la derivada del argumento. ¿Cuánto sería? Derivada de a la 2x. 2. No, es el mismo, la misma El exponencial mismo que 2. por derivada de la exponencial, del exponente, perdón, que es 2. Exacto. Sobre, y abajo se escribe lo mismo, ¿no? No hay nada que variar. Seno de a la 2x por la raíz cuadrada del seno al cuadrado de a la 2x menos 1. Eso sería la derivada. Eso sería la derivada. ¿Ok? Muy bien. Nos quedaría por presentar esto. Las funciones explícitas e implícitas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, veamos aquí. ¿Qué llamamos funciones explícitas e implícitas? A ver, las funciones que hemos trabajado hasta el momento, jóvenes, son las llamadas funciones explícitas, porque son las funciones que están despejadas la variable dependiente de la variable independiente. Por ejemplo, en estos casos, ¿no? A esto de acá se le conocen como funciones en su forma explícita. ¿Ya? Funciones en su forma explícita. ¿Ok? Porque está despejada la variable dependiente de las independientes. Dependiente de la independiente. ¿Ya? Pero hay muchas expresiones que realmente no están dadas en esta forma explícita. ¿Ya? Porque pueden estar combinadas, ¿no? Por ejemplo, puede ser en este caso, como este caso de acá, ¿ya? Este tipo de ecuaciones se le dicen que está en su forma implícita, o sea, donde están mezcladas las dependientes con las independientes, es decir, no son de esta forma, ¿no? Donde están despejadas, miren, de acá está solita la dependiente, acá lo mismo. Entonces, estas son explícitas, perdón, estas son implícitas, ¿ya? Acá están
entreverada, se podría decir, ¿no? Entre comillas, la dependiente con la independiente. Pero en algunos casos, una forma implícita, como las que ustedes pueden apreciar acá, se puede cambiar a la forma explícita. Es decir, despejando mi variable dependiente de la independiente. ¿Ya? Pero usted tiene que identificar primero, ¿no? La variable dependiente de la independiente. ¿Ya? Pero como es común, siempre se da que la variable dependiente es la y la variable independiente es la x, ¿no? Siempre se da en esos casos. Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿no? Esta es una forma implícita. Entonces quiero cambiarlo a una forma explícita. ¿Qué es lo que hago? Despejo. El 5 pasa a restar. Que lo que me queda y es igual a 3x cuadrado menos 5. ¿Ok? Lo mismo sucede acá. Miren, es una forma implícita. Quiero cambiarlo a una explícita. El x pasa a restar y el x pasa a dividir. Tenemos 8 menos x sobre x. Lo mismo sucede acá. El x cuadrado pasa a restar. Está como exponente, pasa como raíz. Me queda raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Pero no todas las formas implícitas se pueden cambiar a las explícitas. ¿Ya? No todas. Acá sí se puede. Pero va a haber en algunos casos que no, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo seno de y, ¿ya? Más e a la x más y, igual a 1, supongamos. Entonces, miren, esta es una forma implícita. Pero lamentablemente no se puede cambiar a una explícita. O sea, yo no puedo despejar la y de la x. No se puede en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Derivar este tipo de expresiones, ¿no? Derivar expresiones en su forma implícita. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos acá. Hay una forma práctica de hacerlo. ¿Cómo derivar una función en su forma implícita? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? Miren, chicos, primero, si nosotros nos dan una forma explícita, hay que expresarlo mediante esta ecuación. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los términos hay que pasarlos al primer miembro de la ecuación. Y en el segundo miembro hay que dejarlo con 0. ¿Ya? Después, bueno, pues no. Esa expresión le vamos a llamar e. Esa expresión que está en la izquierda la vamos a llamar e. O sea, es una expresión que depende de dos variables. ¿Ok? Entonces, va ahora a determinar su derivada con esta fórmula. El negativo de la derivada parcial, ¿ya? Porque así es una derivada parcial, de la expresión con respecto a x, dividido entre la derivada parcial de e con respecto a y. ¿Ya? Es una derivación parcial. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Vamos a ver, miren, cuando usted deriva parcialmente, ojo, estas derivadas parciales que estamos viendo ahorita, chicos, tienen una cierta similitud con las derivadas parciales que vamos a trabajar en matemática 3, ¿ya? Con las denominadas funciones de dos variables. ¿Ok? Cuando usted deriva parcialmente, por ejemplo, deriva parcialmente con respecto a x. ¿Qué quiere decir? Que todas las funciones ya lo va a derivar con respecto a la variable x. ¿Ya? Y la variable y se torna una constante, es como si fuera un número más. No una variable, sino un número más. ¿Ok? Y lo mismo sucede si usted deriva con respecto a y. Si usted deriva con respecto a y, ahí aplica sus fórmulas, ¿ya? Y hace sus derivadas con respecto a la variable y. Entonces el x ahí en este caso es una constante, es como si fuera un número más, ya no sería una variable. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Vamos con el siguiente ejemplo. Observen, tenemos x cuadrado más 3xy igual a 5 menos y cubo. Este acá, por ejemplo, está en su forma implícita. Y lo que pide el problema es calcular su derivada. ¿Ya? Está en su forma implícita, pero lamentablemente no se puede cambiar a una explícita. ¿No? No se puede determinar una explícita. Entonces, todos los términos que están en el segundo miembro de la ecuación
pasan al primero con signos cambiados. Menos y cubo pasa acá con y cubo, 5 positivo pasa al primer número con signo negativo. Entonces tenemos esto. Esto de acá, chicos, es mi e de x, y. Esta es mi expresión, e de x, y. Entonces vamos a aplicar la fórmula, miren, para obtener la derivada de y con respecto a x. O sea, en algunos textos, bueno, lo conocen esto como el y', ¿no? Como el y'. Entonces, ¿cuál es la fórmula? El negativo de la derivada parcial de e, este es el e, con respecto a x, sobre la derivada parcial de e con respecto a y. ¿Ya? Veamos, a ver, ¿cómo sería? A ver, la derivada parcial de e con respecto a x. Observen, miren. O sea, en este caso, chicos, si ustedes quieren derivar parcialmente con respecto a la variable x, el y se torna constante. O sea, el y es como si fuera una constante más. ¿Ya? Una constante más. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos acá, miren. Derivada de x cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? 2x. 2x. Derivada de 3xy. El 3y es como si fuera una constante. ¿Ya? Es una constante. O sea, es un número. Entonces ustedes solamente van a identificar el x. ¿Ya? Solamente ustedes van a derivar con respecto a la variable x. Entonces, derivada de 3xy, ¿cuánto sería? 3y. ¿No? 3y, porque la derivada de x es 1. 1 por 3y, 3y. Y como y cubo es constante, su derivada de una constante, ¿cuál es, jóvenes? 0. 0. Por eso esto no se toma en cuenta. Ahí mismo termina. Derivada de menos 5, ¿cuánto sería? 0. 0. ¿Ya? No me... Muy bien, entonces sería esto. Eso sería la derivada de con respecto a x. O sea, es la parte de arriba, miren. Ese es justamente el ex. ¿Ya? Ex. Ahora, siguiente. Derivada de con respecto a y. Ahora, x cuadrado, miren. Ahora el x es constante. ¿Ya? El x es constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? 0. La derivada de x cuadrado es 0. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada de 3xy? Sabiendo que el x es constante. ¿Ya? La derivada de e con respecto a y sería 1, ¿verdad? Porque la derivada de y con respecto a y es 1. Pero como 3x es constante, 3x por 1, me queda simplemente 3x. ¿Y cuánto es la derivada de y cubo con respecto a y? Sería 3y cuadrado. O sea, el 3 baja y disminuye en una unidad, ¿no? ¿Y la derivada de una constante, chicos? 0. Entonces, esto es justamente mi e de y. Entonces, reemplazo mi fórmula. ¿No? Sería, ¿cuánto sería la derivada? Derivada de y con respecto a x sería el negativo, ¿no? Según mi fórmula, de la derivada de e con respecto a x, que es 2x más 3y, sobre derivada de e con respecto a y, que es el denominador, 3x más 3y cuadrado. Y eso sería la respuesta. Esa es la derivada de esta ecuación. La derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Muy bien. Continuamos acá. Ejemplo 2. ¿Es el mismo, creo? Pues el mismo, ¿no? Ah, ya. Esta es otra forma de hacerlo, miren. Pero a mi parecer es un poquito más complicada. ¿Ya? Es un poquito más complicada. A mi parecer el de acá es mucho más fácil de poder hacerlo. ¿En qué consiste este método? O sea, acá se deriva ambas ecuaciones de forma simultánea. ¿Ya? Miren. Y como el y considera usted que es variable dependiente, entonces al finalizar mediante la regla de la cadena termina con un y'. Por ejemplo, miren acá. Derivada de x cuadrado más 3xy. Derivada de x cuadrado más 3 derivada de esto, ¿no? Como el 3 es constante, no le afecta la derivada, porque está multiplicado. Se va a derivar solamente xy. Derivada de una constante 0 menos derivada de y cubo. Derivada de x cuadrado 2x. Más, acá tenemos 3 veces derivada de un producto. Derivada con respecto a x de x es 1 por y. Más el x es fijo y derivada de y sería y'. Igual al negativo, ¿no? Derivada de y cubo sería 3y cuadrado por y'. Es por la regla de la cadena.
2x más, acá ya pues opero, ¿no? Sería 3, 1 por y, 3y más 3xy'. Este negativo pasa a sumar, sería 3y cuadrado y'. Entonces, acá miren, todo lo que están con y' los puedo agrupar factorizando y'. Que me queda 3x más 3y cuadrado. Y esto que está aquí pasa al otro miembro con signo cambiado. Entonces, y', ¿qué sería igual? Negativo 2x más 3y sobre 3x más 3y cuadrado. Ya, esto de aquí que está multiplicando pasa a dividir. Sería 3x más 3y cuadrado. ¿Ok? Y es igualito que el anterior, ¿no? Mismo resultado. Ahí está. Son dos formas de hacerlo, pero a mi parecer esta forma es mucho más rápida, ¿no? Más rápida. Ya, ahí está. Y acá miren, por ejemplo, acá tenemos otra forma. Bueno, ese es otro ejemplo, ¿ya? Está derivado implícitamente, como el ejemplo número 2. Miren, derivamos cada uno por separado. Derivada de esto, saben muy bien que la derivada de una exponencial es la misma por la derivada del exponente. Ya, derivada de x, como saben, es 1, más y esto es y'. Entonces agrupo, ¿no? Miren, el y' lo paso a restar, el 1 lo dejo acá, factorizo y', me queda ahí la y menos 1 y despejo, ¿no? El y' lo dejo solito. Ya está, y esa es la derivada. Y esa es la derivada, ¿ok? ¿Y qué pasaría si lo hago como el otro caso? Miren, como el primer caso, ¿no? Paso todo a restar. Esto pasa con signos cambiados. Menos x menos y. Y esto es igual a 0. Esto es mi e de x, y. Eso es mi e de x, y. Entonces, derivo, ¿no? Primero con respecto a x. Es decir, el y se torna constante. Esto depende de y, su derivada es 0. Porque no depende de x. La derivada de menos x, chicos, ¿cuánto es? Derivada de menos x. 1. Menos 1. Y derivada de y sería 0. Ahora derivo con respecto a y. Derivada de ey, el mismo e a la y. Derivada de menos x con respecto a y es 0, porque es constante, ¿no? No hay dependencia de y. Y derivada de menos y, ¿cuánto es derivada de menos y? Sería negativo 1. Por tanto, lo que me pide el problema es y', pero según la fórmula es el negativo de e a la x sobre e a la y. Entonces acá sería el negativo. ¿Cuánto es e a la x? Menos 1. ¿Y cuánto es e a la y? E a la y menos 1. Menos por menos más, me queda 1, e a la y menos 1. Y como observan, es el mismo, miren. Otra forma de hacerlo. ¿Ya? Muy bien, chicos, pero ahí nos quedamos, ¿ya? El día de mañana ya entramos a aplicaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿A quién se le va a subir al drive, diga, profesor? Sí. El Drive, jóvenes, el link ya lo he subido. Es justamente el mismo que había enviado, creo, con anticipación. Hoy había enviado Límites, ¿no? antes, es el mismo Drive. Ya en ese mismo he subido ya las grabaciones de las 4 clases. Y de esta lo voy a subir en un momento. Y ya pues no, igual la diapositiva. Y también algunos ejercicios que me faltan todavía subirles. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, hasta acá nos quedamos. Ya les agradezco mucho su participación.